Hola a todos, de nuevo vamos con el punto 3 de la geometría, que es semejanza de polígonos. Bueno, definición, dice, dos polígonos son semejantes si tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales. Para estudiar polígonos no regulares o incluso regulares se pueden triangular, es decir, trocear en triángulos y estudiar estos de forma independiente. Por ello se tiende al estudio del triángulo como polígono básico y a partir de los resultados obtenidos en los triángulos se analizan los polígonos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de utilizar la definición de polígonos semejantes vamos a utilizar la de triángulos semejantes. Pero en esta escena, si queréis, podemos trabajar con figuras semejantes. Aquí tenemos semejanza de triángulos, que vamos a ver luego, y aquí figuras semejantes. Las figuras semejantes, dos figuras semejantes si sus segmentos correspondientes u homólogos, el término homólogo es el que equivale en una figura a la otra. Por ejemplo, el A y el A' son homólogos, el ángulo beta y el beta', o B y B', son homólogos, y así sucesivamente. Estos si son proporcionales y sus ángulos iguales. Entonces, si tienen la misma forma pero distinto tamaño. Ese es el tema de la razón de semejanza entre figuras. Pero como he dicho antes, vamos a ir a esta figura. Lo que haremos es trocear, sacar triángulos de una forma u otra y entonces estudiar los triángulos. Por eso se estudian los criterios de semejanza en triángulos. Fijaos, vamos a ver la definición y los criterios de semejanza para triángulos. Entonces, la definición. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales y los tres ángulos iguales. Cuidado con confundir esta terminología. Los lados son proporcionales, los ángulos iguales y no al revés. Necesitaría 12 elementos. 6 de un triángulo y 6 de otro. Los tres lados, los tres tres ángulos y los tres ángulos. Pero con los criterios, ¿qué es un criterio? Dice, un criterio es una norma que me permite llegar a la misma conclusión con menos esfuerzo. Entonces, en lugar de utilizar 12 elementos, vamos a utilizar menos. Entonces, criterio 1. Lo de 1, 2 y 3 lo podéis poner en el orden que queráis. Vosotros en el examen, si hacéis referencia a un criterio, me tendréis que decir, respecto del criterio 1, pues no. Tenéis que decir, respecto del criterio que dice, ejemplo, dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Pues vosotros utilizaríais que tiene los tres lados proporcionales. O los dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales, pero con eso no basta, y el ángulo comprendido igual. O tercero, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Fijaos en esta escena. Si vamos a semejanza de triángulos, aquí dice los criterios, tienen dos ángulos iguales. Fijaos que aquí empiezan por el 1 con los ángulos, el 2 los lados proporcionales y el 3 en otro orden que lo que he dicho yo. Esto es posición de tales que lo vemos más adelante. Y este es el primer criterio que utilizan aquí, que es el tercero que he dicho yo. Dos triángulos son semejantes, o si los triángulos tienen los ángulos iguales, entonces son semejantes. Fijaos, yo tendría que mover aquí, si este ángulo lo hago más grande, no, si hago más pequeñín, hasta 40 grados, ya tiene un ángulo y otro igual. Pero este es 60, este es 88, con lo cual lo voy a hacer más grande. Cuando llega a 88, este ángulo y este tendrán que ser iguales. Ahí es, 52 y 52. Y entonces dice que por tales, que ya lo veremos, son semejantes. Normalmente nosotros utilizaremos semejanza más que el teorema de tales, pero eso lo diré más adelante. Otro criterio sería los tres lados proporcionales. Imaginaos que voy a coger la proporción, pues yo qué sé, 1,45. Ahí sale 1,46, no me deja. 1,60. Entre este y este, el B, voy a bajar 1,60. Todavía no son semejantes porque estos no son 1,60 la proporción, pero si la subo 1,58, 1,60. En ese momento son los lados proporcionales. Siempre da lo mismo el cociente. A' entre A, B' entre B y C' entre C da el mismo cociente. Entonces, siempre que ocurra eso, van a ser semejantes porque los lados son proporcionales. Y luego puede ocurrir que tengan dos lados proporcionales, por ejemplo aquí, entre A' y A mide, la proporción es 1,70, voy a subir la de B y B' a 1,70. 1,70. Ahora ya son proporcionales. B' es a B como A' es a A. Pero claro, habría que ver si estos son proporcionales y no lo son. No tenemos las medidas, pero no lo son. Dependerá de este ángulo. Cuando este 35 sea 60, perdón, cuando el 62 sea 35, que es el que me deja mover, entonces
ahí se cumplen que los dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido tiene que ser este, no puede ser ni este, ¿vale? Son iguales. Bueno. Ejemplo. Dice... Uy, me he subido mucho. Espera un poquito. Ejemplo, dice, dado un triángulo rectángulo de catetos 3, 4 y otro de catetos o de lados, no dice que sea rectángulo, por lo tanto no puedo decir que sean catetos, 4,2, 5,6 y 7 centímetros, indica aplicando algún criterio de semejanza si son semejantes. Para poder aplicar un criterio, como no tengo los ángulos, podría ir por el de los lados, pero necesitaría el tercer lado de este. Entonces lo que hago es por Pitágoras, como me dice que es rectángulo, aplico Pitágoras a cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado tiene que ser c al cuadrado. 9 más 16 son 25, c sería la raíz de 25, que es 5. Y entonces ahora lo que compararía sería los lados 3, 4 y 5 con 4,2, 5,6 y 7. 4,2 entre 3, 5,6 entre 4 y 7 entre 5 dan 1,4, por lo tanto los lados son proporcionales, siempre se cumple el mismo cociente. Dos triángulos son semejantes y tienen los tres lados proporcionales. Podríamos haber hecho la proporción al revés. 3 entre 4,2, 4 entre 5,6 y 5 entre 7. Lo que pasa es que como no da exacta, pues normalmente utilizamos la que es exacta. O si no, utilizaríamos también el producto cruzado, como veremos en algún ejercicio. Una cuestión, en cuanto al dibujo, pues los dibujos se hacen de forma aproximada al principio y si al final ya se ve cómo queda, pues se puede hacer más exacto. Pero en principio sería una cosa pues aproximada. No os voy a pedir más. Hay una segunda forma de hacer este problema, que sería decir, vale, el primer triángulo es rectángulo, 3 y 4 son los lados. El segundo tiene estos tres lados. Bueno, voy a ver si este segundo triángulo tiene un ángulo recto, porque el primero lo tiene. Entonces, para ver si tiene un ángulo recto, voy a ver si cumplen Pitágoras. 4,2 al cuadrado más 5,6 al cuadrado es lo mismo que 7 al cuadrado. Eso me da 49 por un lado y 49 por otro. Luego sí, este triángulo es rectángulo. Si este triángulo es rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, que sería este. Este también tiene un ángulo de 90. Como este sé que mide 3 y 4, lo de 5 en este caso no lo sé, hago la proporción de 4 a 5,6 como de 3 a 4,2, o al revés, 4,2 es a 3 como 5,6 es a 4, lo que tenéis aquí, da 1,4. Dos lados proporcionales y el ángulo comprendido mide 90 grados, por lo tanto, en ambos casos es el mismo. Dos triángulos son semejantes y tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual, sería el criterio que puedo aplicar. En cuanto a los dibujos, ahora que ya sé los datos, pues los puedo hacer mejor, ¿vale? Bueno, por último, podríamos ver esta escena de GeoGebra para los criterios de semejanza y lo mismo que hemos visto antes, pues aquí podréis practicar. Entonces, con esta escena, pues podríais mover los triángulos, a ver si lo pongo bien, y aplicar los criterios de semejanza. Aquí el primero es el de los tres lados proporcionales, el segundo dos ángulos iguales y el tercero, fijaos que en cada sitio lo hemos visto en tres sitios y en los tres sitios le hemos dicho de distinta forma. Entonces, lo de 1, 2 y 3 es indiferente. Lo que nos tenemos que fijar es en lo que dice. Entonces, criterio de lados proporcionales, pues aquí lo que miraríamos es que son proporcionales. Bueno, se puede ver ahí, la proporción la marca aquí, podéis hacer más o menos grande. Si cambiáis de criterio, pues lo que me fijaría sería los ángulos. Entonces, con la medida de los ángulos, pues lo mismo. Se desplaza y se puede ver que encajan. Y el tercer criterio, pues los lados, dos lados proporcionales y el ángulo que lo forman, que sería este. Entonces, si nos desplazamos, veríamos que ese ángulo encaja. Bueno, también podríais mover el triángulo. Creo que me deja moverlo alguna de estas figuras. Esto. Ahí lo podríais mover y ver cómo queda en cualquier otro caso. ¿Vale? Bueno, pues nada. Aquí os dejo estos materiales para que podáis practicar. Y los criterios de semejanza sí que son importantes y los utilizaremos. Pasaremos luego al teorema de Tales, que allí volvemos a utilizar la semejanza, sobre todo con los lados proporcionales. Y nada más. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.